Buenas noches. Este video lo titulé La historia que nos cuenta el Zócalo de la Ciudad de México. Saliendo del Hotel de México, en donde habíamos celebrado uno más de nuestros aniversarios de boda, Cristian y yo caminamos por los portales de los mercaderes que dan al Zócalo de la Ciudad de México. Observamos con atención esa inmensa explanada que antes fue el centro ceremonial de los aztecas, la Plaza Mayor en la época de la colonia, Plaza de Armas en la época de la Reforma y Plaza de la Constitución después de la Revolución, pero que ahora, para todos los mexicanos, es simplemente el Zócalo. Haré este video con algunas de las historias que nos cuentan los viejos y emblemáticos edificios del Zócalo, que ahora les contará Cristian. Al oriente de la plaza se observa el Palacio Nacional, que representa el poder formal del Estado mexicano, y antes había sido el Palacio de los Virreyes, construido por los conquistadores en el mismo espacio donde estuvo el Palacio del Emperador Moctezuma. Al norte está el majestuoso símbolo del poder de la Iglesia Católica con la imponente Catedral Metropolitana construida encima del centro ceremonial de los aztecas. Más alejado por la avenida Pino Suárez se encuentra el Palacio del Otro Poder, el de la Suprema Corte de Justicia, que se construyó en el predio en donde el emperador azteca presenciaba el juego ritual del volador. En la época de la colonia se construyó primero el mercado del volador y luego la plaza del mismo nombre, en donde se llevaba a cabo el dramático y teatral auto de fe, en el que se quemaban vivos a los sentenciados por otro tribunal de justicia, el Tribunal de la Santa Inquisición. Por la avenida Pino Suárez, que desemboca en el sur del Zócalo y que antes había sido la calzada de Ixtapalapa, que se construyeron los aztecas para conectar el sur de la Gran Tenochtitlán con tierra firme proveniente del oriente. El 8 de noviembre de 1519, por ahí llegó el ejército invasor de los conquistadores españoles comandados por Hernán Cortés. Atrás de la catedral se observa la calle de Tacuba, que antes había sido la calzada de Tlacopan, que los aztecas construyeron para conectar por el poniente su isla con tierra firme. Por ahí el ejército de Cortés salió huyendo la llamada Noche Triste, cuando los soldados españoles fueron atacados por los aztecas después de que Pedro de Alvarado perpetrara la matanza del Templo Mayor. Cortés reorganizó sus tropas y luego de sitiar y bombardear la ciudad, sus tropas finalmente entraron por la calzada de Tlacopan y la de Ixtapalapa para someter la última resistencia de los aztecas que se habían atrincherado en el mercado de Tlatelolco. Cortés, victorioso, mandó cesar el fuego el 13 de agosto de 1521, al tomar prisionero a Cuauhtémoc, quien sería el último emperador azteca. Como botín de guerra, Hernán Cortés se apoderó del tesoro de Moctezuma y las riquezas del gran imperio azteca.
Desde el oriente también llegó el ejército de Estados Unidos al mando del general Winfield Scott. El general americano desembarcó en Veracruz con su ejército invasor y siguiendo la misma ruta de Hernán Cortés se dirigió a la Ciudad de México. Y finalmente, el 16 de septiembre de 1847, tomaron victoriosos el Palacio Nacional, en donde izaron la temible bandera de las barras y las estrellas, que para los pueblos invadidos y sometidos es símbolo de los despojos y los genocidios de esa nación. En esa ocasión, los americanos, como botín de guerra, se quedaron con más de la mitad del territorio nacional. Desde el oriente también llegó al Zócalo capitalino en el año de 1863 el ejército invasor de los franceses, comandado por el general Frédéric Forey. Por ahí mismo y sin ningún botín de guerra se fue el último contingente del ejército francés al mando del general Bazaine, después de desfilar por el Zócalo el 5 de febrero de 1867. Los mexicanos han sido testigos cuando en el Zócalo revive la nación mexicana cada vez que el pueblo se reúne para festejar, celebrar y aplaudir las gestas patrias, y también cuando acude para protestar por agravios no resueltos, porque para muchos el Zócalo capitalino es la última instancia para exigir justicia y solución a sus reclamos. «Mueran los españoles que nos comen nuestro maíz», gritaba la muchedumbre enloquecida que exigía suministro de maíz cuando el 7 de junio de 1692 se congregaron en la Plaza Mayor cargando el cuerpo de una mujer indígena que había sido asesinada a golpes por los guardias. Al día siguiente, la manifestación se convirtió en un verdadero motín de hombres y mujeres, de indios y mestizos, que prendieron fuego al palacio del virrey y lo destruyeron casi por completo. Mexicano, libertad. México, libertad. Pueblo, abre ya los ojos. Gritaban los estudiantes del IPN y la UNAM durante la manifestación del 27 de agosto de 1968. Reclamaban al presidente Gustavo Díaz Ordaz el cumplimiento de los 6 puntos del pliego petitorio elaborado por el comité de huelga. «No estás solo, no estás solo», coreaban los cerca de 1 millón de manifestantes el 24 de abril de 2005 que protestaban por el ilegal desafuero de López Obrador. «Vivos se los llevaron, vivos los queremos», gritaban los compañeros y los padres de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapán desaparecidos en septiembre de 2014. Para finalizar, quiero contarles que para los Juegos Olímpicos del 68 en la Ciudad de México participé como traductora y me tocó anunciar en francés los eventos de esgrima en el Palacio de los Deportes de la Magdalena, Michoacán. Antes del inicio de los Juegos,
con tristeza nos enteramos de la represión y asesinatos de Tlatelolco, trágicos eventos que muy bien describe Elena Poniatowska en su libro La noche de Tlatelolco. Esa noche de Tlatelolco que nos describe Poniatowska, yo creo que esa es la verdadera noche triste de la nación mexicana y no la que nos cuentan del árbol en el que lloró Cortés después de su derrota cuando su fallida nocturna huida de la Grande Tenochtitlán. No lo